Está Guillermo Moreno con nosotros. ¿Cómo le va, Guillermo? ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, gracias. Primera reflexión sobre esta suerte de absorción por parte del sector peronista de algunos diputados renovadores. Vuelven al seno materno, paterno. Están todos volviendo a casa. Es lo que sé. Fueron a comer ahí, fueron a París, a Madrid, a Roma, pero como la sopa de verdura de la vieja no hay. Así que todos vuelven a comer a casa, todos, pero van a volver todos. Esto significa... ¿La vieja quién es Cristina que está haciendo la sopa? No sé, dijo la vieja. No, vos la ves, no. Creo no que la ve. Vuelven a... Más, te diría yo, no suelta la Louis Vuitton ni... incluso ella. Sí, no Ella la también está volviendo a casa. Ahora, ¿usted incluso no la ve ella. a Cristina como candidata en 2019? No lo sé. Es algo que tiene que decidir ella, y con el máximo lo respeto. Ella fue 8 años presidenta. Lo que ella decida me parece que está bien. Pero, naturalmente, dentro del Partido ¿Y Justicialista. por qué Sergio Massa no? Sí, va a volver, porque bueno, van a volver todos. A la larga. Y esta foto de hoy, sacándose con socialistas. Bueno, él habrá querido de alguna manera sacar una foto distinta en el momento que había otra foto, ¿viste cómo son? Sí. Pero es parte de la política, a la larga, el juego político, ¿no? ¿Estuviste son ellos y nosotros. Ellos no hace falta que te explique quiénes son, ¿no? No, me imagino. ¿Estuviste en Luján? Sí, claro. ¿Y qué Extraordinario. ¿Qué representación tenía esa convocatoria? Y extraordinario, me parece que es un hecho singular. Y yo estoy viendo ahora algunas repercusiones. Mirá, cuando Juan Pablo II asume como papa y confronta contra un gobierno deshumanizante de la sociedad, como era el polaco, nos pusimos de acuerdo y todos contentos. Y cuando otro papa genera acciones contra gobiernos que también deshumanizan su sociedad, en la Argentina o en cualquier lugar del mundo también nos ponemos de acuerdo. O sea que estamos contentos, estamos bien. Ahora, en este felices. debate, ¿no?, con lo del Papa, digo, ¿usted piensa también, digo, que tuvo la venia del Papa? Digo, porque hay una discusión... Sobre ese tema están los dirigentes que están opinando y que son los que tienen la información. Yo digo, cuando Juan Pablo II avanzó sobre un gobierno cruel que deshumanizaba a la sociedad, estábamos todos conformes. Este Papa también avanza sobre todos esos gobiernos que deshumanizan la sociedad y que son crueles. Y no hay ninguna duda que si hay un gobierno cruel en el mundo, es el de Macri. Y no hay ninguna duda que si hay un gobierno que está deshumanizando la sociedad, es el de Macri. Ahora, Por lo Moreno, tanto, ¿cree que el gobierno de Macri va a terminar a término? Digo, o se vienen meses peores, pues se dicen que noviembre y diciembre va a ser peor. Ellos ya se patinaron 15.000 millones de dólares que le mandó el fondo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y qué estamos esperando? ¿Que se patine la última plata que mandó el fondo? ¿Eso es lo que estamos esperando? Bueno, el acuerdo con el fondo está prácticamente cerrado. No, pero ¿y vos querés que venga la plata y él se la malgaste como se malgastó los últimos 15.000 millones que le mandaron? Entonces, esto es una decisión que nos excede a nosotros los peronistas, que la tienen que tomar los radicales. Guillermo, Que van a ser responsables si no toman, a mi humilde opinión, la misma decisión que tomó Alfonsín en su momento cuando rompió, le dijo a De la Rúa, hasta acá llegamos. Bueno, los radicales tienen que hacer esto. el ajuste del presupuesto. El gobierno está presentando un presupuesto que es con un ajuste muy grande. Es un dibujo Porque total. ¿de cuánto es el ajuste? A ver, vamos a hablar seriamente. Vamos a hablar de los que a mí me interesan particularmente. Bien. 18.000 millones de pesos en subsidios económicos es el mayor ajuste. 18.000 millones de pesos en transporte, que es lo que ¿A vos te Natalia parece? estaba señalando, que es la gran discusión que está teniendo en este momento con los intendentes, el ministro de Transporte, Dietrich. Muy bien. ¿A vos te parece que el ajuste hoy lo está haciendo el sector público o el sector privado? El sector privado. ¿Viste? Más que más público. Entonces, esto, mirá, sería el primer plan de ajuste donde el ajuste es del sector privado, avalado por el fondo, que ajuste al sector privado. Mira, recién lo estaba discutiendo con unos jóvenes economistas del trotskismo. Sí. Y se quedaban, miren, muchachos... Jóvenes economistas, pero repita. Jóvenes Del economistas, trotskismo, dijo. Sí, del trotskismo. Sí, Muy bien, hay que conversar con bien, todos Sí, los no de sectores. nuestro espacio político. está bien, No, En las está bien. No, para que no se conversaciones confunda. no, No era conversaciones con nuestro, otros no. sectores.
sectores. No, claro. no, pero tampoco aquel, no. Bueno, pero, este es trotskista, pero joven, me parece. No, por Joven eso, no. no. A vos no te aludió, me parece. No, pero sí hay varios sectores del trotskismo, ¿no? Él no se va a enojar porque no tiene el monopolio, ¿no? Metete si querés, te Sin trató, duda. te trató de veterano. Pero no sé qué discutió. ¿Qué No, por discutieron? eso yo le estaba diciendo a los Sí. jóvenes economistas del trotskismo, mire, si este es un plan de ajuste del Fondo Monetario, yo lo que conocía eran cuando venían sobre el sector público. Ahora, el ajuste que está haciendo, entre comillas, no es sobre el sector público, si bien hay algo, vos imaginate que ni siquiera vamos a superávit fiscal, ni Sí. siquiera vamos a... Vamos a una reducción del déficit, no un superávit. Por eso, el gran ajuste por la tasa de interés que ya dijimos acá, extraordinaria, es sobre el sector privado. Sería la primera vez que el Fondo Monetario viene a mandar a un país para ajustar al sector privado y que no quede ningún ganador. Ni las grandes empresas, ni los grandes bancos, ni las pequeñas, ni las medianas. Lo que vino el Fondo Monetario a hacer a la Argentina, y ya te lo comenté el otro día, es a evitar la explosión del gobierno de Macri para generar una implosión. El problema es lo que vamos a hacer los que estamos en el edificio que va a implotar, esto es la Argentina. Por eso mi apelación a los radicales, miren radicales, terminen con esta alianza, construyamos un gobierno de unidad nacional que genere las bases, sin dilapidar la plata del fondo, las bases sobre las cuales se tiene que asentar el futuro Esto ya gobierno. no lo hizo y Néstor si no, Kirchner, ustedes eso. van a ser responsables de lo que va a pasar. Bueno, ¿Néstor Kirchner no lo hizo en algún sentido? Néstor Kirchner no, Néstor Kirchner heredó el gobierno de dos grandes presidentes peronistas como fueron Rodríguez Sá y Dualde. antes que se A eso vaya te referís vos, no sé a qué te Sí, referís. sí, no, digo, esto de convocar, usted dice convocar a un sector del radicalismo. No, digo, él- los radicales tendrían que terminar con Cambiemos. bueno, como hizo terminar con Alfonso. Cambiemos para pasar a dónde. Nada, Bueno, vamos por al eso. Congreso y hacemos un gobierno eso de unidad digo. nacional. Pero usted es Claro. un economista, Moreno. Le hago una pregunta que a todos los argentinos nos interesa. ¿Cuánto vale realmente el dólar? Mirá, depende si administras el comercio o no administras el comercio. Con administración de comercio o sin administración de comercio exterior. Ahora estamos sin administración, ahora. Por eso. El tipo de cambio para ser competitivo está en directa relación con la administración de comercio exterior. Este tipo de cambio, si vos le vas a pedir a este tipo de cambio que tengas equilibradas las cuentas externas, no te lo va a dar si no lo acompañás con la administración de comercio. Póngale un numerito. Pará, porque Pitrola está... ¿Me dejás? Esperá, que está Quiere Pitrola. contestar Pitrola, Acá, a ahí ver. te meto, Algunos Calán. piden pista, vamos. Pero está Pitrola acá. Claro, no sé qué dijeron los camaradas trotskistas, que no sé quiénes son, pero yo lo que veo con claridad desde el Partido Obrero es esto. Los bancos ganaron en el último balance conocido, agosto, 26.500 millones de pesos. Es decir, que tenés sectores privados que son destinatarios de la brutal transferencia de la devaluación monetaria, que ha licuado salarios estatales y privados. Segundo aspecto, el presupuesto y las leyes que lo acompañan mantienen la rebaja de aportes patronales, es decir, que hay un subsidio a los industriales contra el ANSES. Por eso es una guía de ataque a la clase trabajadora, entre otros recortes de obra pública, de educación, de salud, de universidad de todos los colores. Tercer tema, las provincias. Vidal no cerró paritaria con los docentes, terminó en un decreto. Morales, en Jujuy, dio el 10% de aumento en todo el año. Y Alicia Kirchner, el 13% de aumento este año y el 8% del año pasado que no lo pagó. Es decir, que hay también un brutal ajuste de los estados provinciales. Yo creo que la clase trabajadora está siendo ajustada, por supuesto con el libreto del FMI, en todos los planos. Hablando de clase ¿Es los trabajadores Sí. o el FMI? Hablando de clase trabajadora, tenemos Mauro. un invitado acá. Así es. Sí. ¿Me dejás Bueno, a sí, Moyano sí, sí. para preguntarle? Dale. Ahí está. Se nombró al Bien. Papa, se nombró al Fondo Monetario, Moyano, protagonista obviamente de la misa del otro día, se pidió paz, pan y trabajo, nada más. ¿Qué molesta más? ¿Que Francisco sea peronista o que realmente pregone paz, pan y trabajo? A tu modesto entender. Bueno, un poco la pregunta está el análisis, ¿no?, de toda esta discusión de si estaba politizado o no la marcha del sábado. Del sábado. Y la verdad que sí, que fue un hecho político. Eso está fuera de toda discusión. Después, que haya sido partidario o no, creo que
es rebajar el tema y restarle la verdadera importancia. Fue multitudinario, más de 800.000 personas fueron con esta consigna de paz, pan y trabajo, pero aparte el mensaje fue muy contundente, ¿no? No fue solamente la Iglesia Católica, sino que fue un escenario ecuménico. Estuvo la Federación de Iglesias Evangélicas, el Islam, el judaísmo, y el mensaje fue de que tiene que cambiar el modelo económico, porque eso es lo que genera... Sí, pero el modelo está claro que hoy incluso habló el presidente Macri, estuvo en Salta, también habló más temprano, estuvo en Rosario, digo, sigue ratificando el rumbo, o sea, esto hay para un año más, todavía un año y pico más, digo, no veo la posibilidad de que el gobierno cambie el rumbo, o sea, ustedes hacen planteos de hay que cambiar el rumbo, pero bueno, el rumbo también se cambia en las elecciones, ¿no? Digo. No, más vale, son las dos cuestiones, bueno, por eso ahí vos misma la estás respondiendo, se cambian las elecciones, pero mientras tanto hay que resistir un presupuesto de ajuste, no es casualidad que los convocantes sea el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que es una vertiente dentro de la CGT junto con la CTA, que son los que están resistiendo con mayor énfasis todo este ajuste. Más vale que hay que cambiar políticamente y también se está trabajando en la unidad política. Pero no es casualidad que sea la Iglesia con la línea política, entendía en estos términos que baja el Papa Francisco, y el sector sindical que más pelea, quienes confluyen en esta marcha multitudinaria. En el medio de lo cual hubo muchísimos escarceos, porque todo esto se da en el marco de lo que ustedes interpretan como una persecución judicial contra integrantes de tu familia por la causa independiente. Sí, interpretamos, la realidad es la única verdad. Esto empezó en diciembre del año pasado a profundizarse, la tensión ya existía sobre todo en la figura de Pablo, ¿no? Cuando era secretario gremial de la CGT, pero cuando se frena la reforma laboral, que se frena a partir de la movilización de las organizaciones sindicales, sociales, en donde Camioneros tuvo un rol central, y la figura de Pablo Moyano fue determinante, cuando dijo que había que movilizar para que no se produzca otra ley Nelco, rememorando lo que fue la ley Nelco que denunció Hugo Moyano y la juez en el Senado. A partir de ese momento empezó una persecución sistemática, pero total. Se iniciaron y se reactivaron 8 causas penales, otras más indirectas. Al otro día de la marcha, el 29 de noviembre, oponiéndose a estos proyectos que vienen del Fondo Monetario Internacional, la ley tributaria, previsional y laboral, a los 2 días que hay un allanamiento en Independiente, justamente en esta causa que ahora se está reactivando. No es por nada, pero vos que sos de Racing como nosotros, como nosotros, hay que admitir que yo soy de River, pero lo único que nos diferenciamos, después banco todo. Digo, yo quería contestar un poco, pero no para entrar en un debate, naturalmente, no corresponde. Igual si querés debatir no hay problema. Pero acá eso, la productora se enloquece, cuando el debate le encanta. Está bien lo que dijo Pitrola de que los bancos en su último balance trimestral acusan una ganancia. Siempre y cuando se paguen los créditos y siempre y cuando no hagas el balance en moneda dura. Entonces, este mismo debate lo vamos a tener el 31 de diciembre cuando cierren los bancos en dólares, el balance en dólares, 31 de diciembre del 17 contra 31 de diciembre del 18, a ver si ganaron. En los papeles acusan eso, porque dicen, yo te presté 100 pesos. Sí. Me das el 80, 90, 100% de interés, gané tanto, si vos pagás. Si no pagás, como ya sabemos que no hay posibilidad de pagar los créditos, lo único que hicieron con estas fenomenales tasas de interés es una supercrisis que estaba en el espacio de la economía real, empezar a transferirla a la economía financiera también. Vuelvo a ratificar, en la Argentina hoy no hay ninguna empresa que gane plata, ni siquiera las de capital intensivo. Esto es Salvarte, son las que peor la están pasando. Mañana va a ser un día clave en la Cámara de Diputados. ¿Supermartes también? No. Podríamos decir, va a haber supermartes, supermiércoles, con el tema presupuesto 2019. En el gobierno dicen que está liberado, que va a salir, que la semana que viene ya va a estar aprobado a más tardar y que para diciembre va a tener también el aval del Senado de la Nación. Ernesto, bueno, si querés ampliarnos un poco cómo va a venir lo que va a ser el debate, ¿no? ¿Y qué puede quedar en la negociación? Horas. Sí, bueno, una ley de leyes, como se le dice al presupuesto, que claramente va a tener un apartado principal. Todos vamos a ser más pobres. ¿Cómo que todos vamos a ser más pobres? En el presupuesto del año que viene todos somos más pobres. ¿Por qué? Cae el consumo público, cae el consumo privado, cae la inversión y, por sobre todas las cosas,
cae directamente la inversión pública en algunos sectores clave de la economía que impacta directamente sobre el bolsillo de la gente. Ejemplos: educación, ejemplos, transporte. Acá la poda es terrible, como yo le comentaba a Guillermo Moreno, son 18.000 millones de pesos, lo que va a hacer que en la Argentina el viajar sea mucho más caro, y un subsidio económico que también exigía el FMI que se quite, que es el subsidio a la energía. Ahí también hay una poda muy grande. Por lo tanto, tarifazos, que ya sabemos que el año que viene van a venir, una caída general de actividad económica, que puede hacer que el PBI se achique 0,5%, y también algo central, que es caída para las provincias. Caída para las provincias, ¿por qué? Porque va a haber menos gasto de capital, los subsidios a las provincias también se achican en varias partidas, algunas líneas empiezan a ser cada vez más chicas, y esto va a hacer que este lustro, el lustro de Macri, estos 5 años del gobierno de Mauricio Macri, termine con un PBI per cápita en baja. Por eso yo decía que vamos a ser más pobres, porque el PBI per cápita lo que hace en la economía mundial es medir también la capacidad de riqueza de las personas y de los agentes económicos que integran esa nación. Por eso es que probablemente durante estos 5 años del macrismo, probablemente sean los 5 años del famosa, como decía el anterior gobierno, que había una década ganada. Bueno, esta es media década perdida. ¿Le puedo agregar un dato cortito? Sí, que dijo el presidente, atribuyó la caída de actividad pyme y demás en litigiosidad laboral y actividad sindical. Está claro. Se Creo que el viene problema, la el reforma problema está ahí. laboral, me parece. Bueno, ¿no, la están Luis? pidiendo a los gritos Están el Fondo pidiendo. Monetario. A ver, vamos a hacer Sí. un paneo por la opinión de todos los invitados. Lo tengo a Edgardo de Petri, allí un hombre del movimiento sindical, diputado nacional, mandato cumplido. Está Ariel Ciancio también, está Pitrola, que ya habló. Empecemos, presupuesto. Bueno, es el presupuesto del fondo. El Fondo Monetario le va a significar a la sociedad una política de ajuste. Está claro que acá hay ganadores y perdedores. Cuando va el ciudadano y ve las tasas de interés 70%, eso después va a la tarjeta de crédito. Digamos, ¿no? Los comerciantes de mi ciudad, de Lanús, están todos con una recesión muy fuerte porque como cayó el salario, dijeron en el presupuesto del año pasado que este año, cuando presentaron el 2018, la inflación iba a ser del 12%, 10%, 15%, va a llegar al 50%. Ahora en los alimentos es mucho más grande, porque la harina, el pan está a 90 pesos, la harina, el aceite es mucho más brutal para los sectores de los trabajadores y los sectores populares. Las ganadoras son las gasíferas, a ver, el tarifazo en el gas, los combustibles, las petroleras, los combustibles, los perdedores son los consumidores. Y creo que hay otros ganadores que son los del campo. O sea, a ver, la devaluación de la moneda nacional y la quita de la retención de la soja ha hecho que... Están negociando una nueva ganancia en este momento, a último momento, ¿no? El tema Sí, de... el tema es que el campo, perdón, es relativo eso que son los grandes ganadores, porque la presión impositiva del campo es una de las más altas en toda la Hablan algunos época hasta del campo. el 90%, ¿no? Sí, exactamente, el 90%. Lo que ha hecho que las bases del campo, no así la cúpula de la sociedad rural, los hombres, si se quiere, los terratenientes más importantes de la Argentina, sino las bases del campo, estén muy enojados con el gobierno, y algunos han hablado hasta de una 125, cosa que es de difícil cumplimiento, pero hay mucho enojo en las bases del campo. Mirá, yo creo que en eso hay una discusión muy clara. Acá los que están perdiendo son los trabajadores. No por casualidad venimos de un paro general que paró el país hace menos de un mes. Luján significó casi 1 millón de trabajadores movilizados y el 24, porque hay que trabajar. Yo no sé si se va a aprobar definitivamente este presupuesto, porque muchas veces los diputados nacionales adentro del recinto, ¿no? Discuten sus posiciones políticas o partidarias en función del grado de movilización que tiene la sociedad afuera. Así que yo confío que el paro nacional y que la movilización de las centrales obreras, los movimientos con sociales, la ley previsional en diciembre, claro, ¿no? realmente sea masiva y condicione la votación en el recinto y se rechace el presupuesto del Fondo Monetario. A ver, Ariel, sí. Claro, Va a algo de lo pasar que y decía, sí. algo de lo que decía Edgardo sucede también en Mar del Plata, la ciudad donde yo vivo. Las ventas para el Día de la Madre fueron un 15% menor que el año pasado. Este gobierno va a tener un récord de inflación del 91 hasta acá, el que más nos endeudó, como bien se decía recién. No hay una sola medida, por lo menos yo no encuentro una medida en favor de la clase media. Me parece que lo que hay que hacer, más allá de discutir el acuerdo con el fondo, porque no podemos estar de acuerdo, es poner en agenda un acuerdo económico y social, como se hizo en el 2001, lo hizo Bergoglio, me parece que hoy están dadas las condiciones para hacerlo, para que se reúnan allí los trabajadores organizados, los industriales, las organizaciones sociales, la política, y fijar las bases en serio de una Argentina que soñamos, donde se privilegie el trabajo de los argentinos, donde se tenga en cuenta que el 30% de la economía es la economía popular, donde realmente se piense en la industria
y no tengamos un país agroexportador como el que tenemos hace 100 años. De desprolijo que fuimos, no te preguntamos, y de descorteses involuntariamente, por favor, por el tema de esta situación que se ha vivido en el masismo en estas horas, ¿cómo lo estás viviendo? Vos estás entre los dirigentes que permanecen en el espacio del Frente Renovador. Hoy al mediodía estuvimos justamente con Sergio Massa en esa reunión con el esa gobernador. Foto que está con Margarita Stolbizer. Con el gobernador de Santa Fe, con Stolbizer, con Alfonsín, con Tumini y varios dirigentes del Frente Renovador. Me parece que allí lo que se planteó y quedó claro es la construcción de una alternativa que tenga que ver... Esta es la foto. Esta es la foto. Esta es la foto. Una construcción de una alternativa con los equipos técnicos y pensando en las coincidencias más allá de las diferencias y los matices. Me parece que todos tenemos que tener en cuenta que debemos unirnos frente a un gobierno de ajuste que no privilegia a los trabajadores. Ahora, pero hay un sector del masismo que va a apoyar el presupuesto, que dicen que hay que darle el presupuesto al gobierno nacional. Y después tenés otro sector, que es el que rompió con Massa, que no va a avalar este presupuesto de ajuste. Faltan días de discusión, habrá que ver si esto es así o no es así. Los gobiernos generalmente deben tener su presupuesto siempre que no sea un presupuesto que genere lo que puede generar este. Entonces me parece que todavía hay tiempo de seguir discutiendo y por supuesto queremos construir una alternativa con todos aquellos, insisto, más allá de los matices, que creamos que otro país es posible y que no estemos de acuerdo con un gobierno que, insisto, yo no recuerdo en estos casi 3 años una sola medida para favorecer a la clase media o a los trabajadores. Pitrola. El 24 que se trata del presupuesto tenemos que ser centenares de miles. Yo coincido que en la calle tenemos que ganar una batalla política para que este presupuesto no se apruebe. Sería un golpe al Fondo Monetario cuyo directorio se reúne el viernes. Están violentando los plazos constitucionales del Parlamento para llevarle en bandeja al FMI el 26 el presupuesto de guerra contra los trabajadores. Dado ese golpe, vamos por un paro activo nacional con abandono de tareas de 36 horas. ¿Cuándo sería esto, Pitrola? Y eso hay que fijarle fecha. Pero hay que pedir a la CGT. Creemos que la CGT, todas las centrales obreras tienen que convocar. Se dice que para noviembre, ¿no, Luis? Más o menos estaría convocando el paro. El paro. El paro, sí. Hablan de 36 horas. Miércoles, reunión de mesa chica de los principales dirigentes de la CGT a Sopardo. El jueves, consejo directivo. Hay que decir también que en el binomio no hay, digamos, decisión absoluta. Yo te digo Acuña por qué. se anticipó, permítame, Acuña se anticipó y Daer se mostró un poco más moderado. Ahora, te lo cierro con esto. Sí. Las circunstancias no dan para matices personales. Ajá. Me dicen de último momento que están pidiendo la detención nuevamente de Pablo Moyano. ¿Sabes algo de esto, Hugo? No, me imagino que... Lo tengo a Hugo, perdón, además Hugo, es el abogado del sindicato de camioneros, que ha llevado la causa y por eso la maneja al dedillo. Si tenemos la información más precisa, ¿quién vuelve a pedir la detención? Lo tenemos por allí. El mismo fiscal Escalera puede hacerlo. Sí, yo la información que tenía era que iba a apelar el rechazo del juez Carzoglio, que iba a pedir la recusación. Seguramente no va a tener éxito en ninguna de las dos cuestiones. Y que lo iba a llamar de indagatoria. Bueno, o sea, mirá, hace las cosas al revés. Justamente la indagatoria es la garantía hecho que se le están atribuyendo. Bueno, este señor primero pide la detención sin ningún tipo de elementos, sin ninguna circunstancia procesal que lo amerite, ¿no? No hay peligro de fuga, no hay peligro de obstrucción de la investigación. Y después pide la indagatoria, todo al revés. Bueno, pero al margen de esto, vos esto lo atribuís también aparte de las presiones que ustedes califican se están generando. Una persecución político, judicial y mediática que no cesa. Empezó con la reforma laboral, como te decía, cuando quisieron ir por el convenio de camioneros, como también lo hicieron con otras actividades. Cuando camioneros rompen... Paritaria del 25 en aquel momento. El 25% que en ese momento era inédito, ¿no? Superar el 15% que quería imponer. Y se quedaron totalmente desactualizado. Y ahora se produce el pedido de reapertura anticipada de paritaria y viene este pedido de detención. Hugo, respecto a la decisión del fiscal, ¿la alternativa queda ahora en manos de la Cámara de concretarse? Sí, de hacer lugar. Pero la regla siempre es la libertad. Y No, más de aún en estos casos no tenemos ninguna duda de que la Cámara va a... El fiscal, el juez rechazó. La justicia dijo que no Claro. Bien, y ahora vos pensás que este gobierno quiere verlo preso a tu hermano o a tu padre. Y es posible que lo quiera ver preso.
eso, pero creo que tiene un doble objetivo esto, ¿no? Perseguir, doblegar a los que son más representativos, a los que tienen más poder, porque hay que decirlo con todas las letras. Camioneros es de alguna manera la valla de contención contra todos estos avances, el sindicato más representativo con más sentido de pertenencia, pero también distraer de toda la situación desastrosa económica, social y política que vive la Argentina. Digo, también tu padre denuncia mucho todo lo que tiene que ver con la crisis, digo, además es un referente político muy importante y de peso, digo, no es cualquier voz para el gobierno, incluso que en algún momento estuvieron hasta cercanos, ¿no? Lo último, no sé, yo no lo comparto. Vi alguna foto. Sí, bueno, pero la política es mucho más que fotos, son hechos, y los que están poniendo el cuero en este momento son los que están sufriendo precisamente esa forma de accionar coherente como se mantiene desde hace 30 años. Y mirá si será esta persecución clara que cuando Mauricio Macri habla de terminar con la mafia en el sector logístico y del transporte, lo hace en el marco de estar hablando también de una reforma laboral. O sea, no se equivocan a dónde apuntan. Utilizan calificativos para desprestigiar, para descalificar, pero con un objetivo clarísimo que es rebajar derechos. En ese contexto, ¿se puede construir la unidad de la oposición sin el movimiento sindical? No, de ninguna manera. No, el movimiento obrero es el que está... La columna vertebral, decían y aparte ustedes. está marcando los tiempos. Mira, yo te quiero decir algo. Suerte que el Papa fijó residencia en el Vaticano, porque si no, esto también lo querrían meter preso, ¿eh? Si no hubiese hecho el cambio de domicilio, después te meten preso al Papa. Perdón, el primero que lo quiso meter preso fue Berbisky. No, bueno, cuando ustedes eran gobierno, ¿eh? Bueno, estamos hablando pero... de Berbisky, dejalo, eso es página 2, eso no tiene nada que ver. Sí. Estamos hablando de esto. Dejalo a Berbisky, viste que ayer le contestó. Ya no es más página 2. Al final también tenía razón yo con ese tema de Berbisky, ¿viste? ¿Viste que le dijeron que era un botón ayer? ¿Viste? Juan Grabois, precisamente en una polémica tuitera, pero... Berbisky tiene polémica con todos. Está bien. Pero estamos hablando del gobierno. Sí. Suerte que el Papa hizo cambio de domicilio, insisto. Porque si no, esto también lo meterían preso. Le declaran ahí, a ver, que a Pablo. A mí, a todo, la prisión esta, sin nada, ¿qué? Y se viste de blanco, listo, adentro. Son bravos estos pibes. Ahora, después andan llorisqueando por los rincones, porque vos los conocés a estos. Vos los conocés. Después, porque no se aguantan el vuelto después, Después no se lo aguanta. Después, no, viste como ese, el presidente del Banco Central, que también se fue llorisqueando. Después llorisquean todos. Caputo. Sí. Luis Caputo. Caputo. Sí, Caputo, Luis Caputo. Toto Caputo. 100 días para endeudarnos. Sí. Una linda novela. Son muchachos muy raros estos. No habló del presupuesto, Moreno. Estamos esperando Te su quedaste mosca, reflexión. ahí no, parece que no tenés nada para decir. De este tema de recién. No, el presupuesto. No, y el presupuesto, mirá, tiene unos supuestos macroeconómicos que son absolutamente irreales, no tiene ninguna lógica, ni el valor del dólar, ni la recaudación. Porque en realidad, ¿qué es el presupuesto? Es una ley que habilita los gastos con una probable recaudación que vas a hacer. ¿Vos qué terminás votando? Terminás votando una autorización de gasto al Poder Ejecutivo. ¿Contra qué vas a hacer esos gastos? Contra un ingreso probable en función de la recaudación que va a hacer el gobierno nacional, y para que esa recaudación tenga alguna lógica, te hacen unos presupuestos macroeconómicos. Exacto. Bueno, los presupuestos macroeconómicos no se van a cumplir ninguno. La recaudación tampoco. Con lo único que estás habilitando son los gastos que van a hacer, que tampoco. Con lo cual... entonces. Sí, no, usted sabe, igual, Moreno, fuera un gobierno, a Cristina le ha pasado tener que gobernar sin presupuesto. Digo, ¿se puede gobernar sin presupuesto? Van a poder. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo, si es posible, en el marco de la ley, el orden y la Constitución y lo que las leyes permitan, que en realidad encontrarle una salida incruenta a este gobierno. Si todos sabemos cómo va a terminar. ¿Cómo esto. insistís con eso? ¿Cómo va a terminar el gobierno? ¿Y qué? Escuchame, No sé, hasta yo no vos lo voy que a sos decir. mirá, que ya es un veterano lo sabe. Vos que sos jovencita, Bueno, gracias. tenés alguna duda. Que es un pibe, puede tener alguna duda. Pero el resto, los que estamos acá, todos sabemos, preguntarle a la mesa, ya lo hemos vivido. Entonces, ¿para qué está la política? Para prever lo que va a pasar. Para decir lo que pasó están los historiadores. Para decir lo que está pasando están ustedes los periodistas. Para decir lo que va a pasar están los cuadros políticos. Mira, ya se sabe esto. Entonces, ¿por qué no
¿por qué no nos adelantamos si todo lo que venimos diciendo, los sucesivos programas de Crónica se están cumpliendo? ¿O no? Sí, sí. Bien, Desde que te escuché entonces- con Chiche Helblum hace 2 meses. 200. entonces- ¿Le puedo aportar un dato? El presupuesto, perdón, ¿Le puedo Guillermo. aportar un dato? Pero aporte nomás. Hay varios hinchas de Racing en el piso. Sí. Sí. Digo, Somos ¿qué es, varios. qué es más difícil de explicar? ¿La derrota de anoche de Racing en Tucumán o que en los últimos meses la involución del salario ya alcanza a 10 actividades? Digo, porque de esto el presupuesto no habla. Digo, ¿tienen opinión formada para saber si es como dijo el presidente por Mirá. los conflictos sindicales y los juicios de ART? Mirá, no hay ninguna posibilidad de que esto, si en realidad no nos ponemos de acuerdo en el espacio que nos tenemos que poner de acuerdo, que es el Congreso, con los radicales, los distintos partidos de oposición, en un gobierno que le dé una salida incruenta a lo que inexorablemente va a acontecer, si es lo que dijo Pitrola. ¿Qué Bueno, dice? la izquierda tiene un paro de planteo. 36 horas con Sí. cada... Vos tarde o temprano va a pasar. La Tarde o izquierda temprano. tiene un planteo de una asamblea constituyente. Mire, tarde o temprano, esta situación va... ¿Cuánto tiempo más la gente va a estar sin comer? ¿Cuánto tiempo más los trabajadores... ¿Le puedo sumar una más pregunta? las empresas van a estar sin vender? ¿Cuánto tiempo más una tasa de interés que te está comiendo el patrimonio de tu compañía se va a aguantar? Bueno, esto es obvio. Guillermo, A ver. ahora para el que nos está mirando y el presidente le dice, nadie puede pedir por su trabajo más de lo que vale, hay quien dice que se lo dijo el papá de Hugo, digo, en el año 2018, ¿podemos estar considerando que el trabajador es el culpable? Pero ¿cómo va a ser el trabajador el culpable? Eso es imposible que pase. Miren, en realidad dentro de 2 meses vamos a estar discutiendo lo que ahora estamos hablando. ¿Por qué no nos adelantamos? Y entre todas las fuerzas políticas se construye una alternativa como de alguna manera ya ha acontecido en nuestro país. Y evitamos las consecuencias que se pueden dar. Muchas gracias. Bueno, Mauro, y también hay nuevo secretario de Deportes, esto cuando ya terminaron los Juegos Olímpicos Sí, de la ciudad, sí, sí. todo, y con esa información Con una está mentalidad. Matías Ruffet. Con una mentalidad bárbara este hombre, ¿eh? Sí, chicos, miren, la imagen es elocuente. Lo podemos llamar tal vez el secretario Manos de Tijera, Diógenes de Urquiza, y en este caso tiene que ver con el plan que encabeza este hombre, que por ejemplo ha sido compañero incluso y fundador de la Asociación de Pádel en Argentina, del mismísimo presidente de la Mirá. Nación, de Mauricio Macri. Vamos a compartir algunas textuales que grafican el pensamiento del hombre que viene a reemplazar a el Colorado McAllister, al exjugador Sí, claro. que ahora Ahí lo va tenemos, mirá. a La Pampa justamente con la intención de ganar la gobernación. Fíjense, tenés 21 años, anda a laburar, no entiendo que le pidan plata al Estado. Acá, en una entrevista que le concedió al diario Olé, hacía un paralelismo entre que no entiende que se le pida desde el deporte plata al Estado y aquellos chicos que tienen 21 años y le piden plata a sus padres. Dijo también, soy malo para administrar mi plata. Sin embargo, vamos a la siguiente placa, porque según el testimonio de este hombre que estás viendo, es el nuevo secretario de Deportes, para sacarme la plata que no es mía, tenés que matarme, dijo Diógenes de Urquiza, que en otras 2 declaraciones más, fíjense, dijo, hay que bajar costos donde se justifique. Y atención a esto, porque hay mucha preocupación entre los deportistas, entre aquellos que quieren, obviamente, ser parte del porvenir. Esta es la del que más deporte me gusta, argentino. Mati. Escuchá. Esta es la que más me gusta. Mira Moreno, Acá mira dice, Moreno. no puede ser que el deporte solo viva del Estado, más o menos en consonancia con la declaración anterior. Y atentos al siguiente dato, Sí. porque por un lado él marca esto. ¿Recuerdan que con la telefonía celular el 1% iba Sí. al ENAR, al ente nacional de alto rendimiento? claro. Fue sacado eso Bueno, lo sacaron. Eso fue sacado. Es verdad que todavía se garantiza un dinero para el deporte, pero el año que viene la partida presupuestaria es de 919 millones de pesos, es la menor de los últimos años y esto puede tener un impacto obviamente en el crecimiento de distintas disciplinas de deportistas argentinos. Y el otro datito tiene que ver con el CENARD, que es la Casa de los Deportistas Argentinos por excelencia. Se confirmó la mudanza al predio olímpico de Villa Soldati. Justamente se deja un lugar muy valioso desde lo inmobiliario. Así que atención también a esa historia, algunos tiempos de recortes en el deporte argentino que pueden tener repercusiones muy graves con el correr de Diría el uruguayo Tabaret, a este Diógenes le falta el linchera. Este es un torneo de Vita, no te pisa ni a gancho, ¿no, Moreno? Mira, en un gobierno de celebrado faltaba este.
La verdad que completan, la verdad que es increíble. Gracias, Guillermo. Completaste el staff de descerebrado de este gobierno con este que estaba suelto. Gracias, Todo Guillermo. junto, cada Gracias, uno. Hugo, por tu presencia Gracias. aquí en este programa.